Bienvenidos de nuevo, amados hermanos, a este su estudio de epístolas generales. Les felicito el haber concluido las primeras 4 sesiones y ahora vamos a continuar con esta quinta sesión. La quinta sesión, amados hermanos, lleva por título Recuerde, recuerde, recuerde. Vamos a estudiar Segunda de Pedro, capítulos del 1 al 3. Esta palabra recuerde es como una bandera que se encuentra justo en medio de las dos cartas de Pedro. Cerca del comienzo de su segunda carta, San Pedro escribe: por esto yo no dejaré de recordarles siempre estas cosas. Y cerca del final de su segunda carta, Pedro escribe esta frase: en las dos he procurado refrescarles la memoria para que con una mente íntegra. Y en ambas frases nos está llamando a ¿qué? A recordar, a otra vez volver a refrescar nuestra memoria. La segunda carta de Pedro está organizada alrededor del tema de recordar. En 2 de Pedro 1:12, Pedro les recuerda a sus lectores estas cosas, las cosas que él escribió en 2 de Pedro capítulo 1, versículos del 1 al 11. Cuando usted piense en Pedro, el pastor y apóstol, también tiene que pensar en un anciano con arrugas, barba blanca y un cuerpo al que se le dio buen uso. Siendo un anciano, se sentó a escribir y dijo: pues tengo por justo, en tanto que estoy en este cuerpo, el despertarlos con amonestación, sabiendo que en breve debo abandonar el cuerpo, como nuestro Señor Jesucristo me ha declarado. Así Pedro escribe sus palabras finales recordándole a los creyentes cosas que ya saben, pero de las que nunca debemos olvidarnos. Los recordatorios no son siempre populares en nuestra sociedad. Nos gusta olvidar. Somos una sociedad que rápidamente olvida. Y eso es también peligroso. La gente anhela las cosas nuevas, ¿no? Música nueva, ropa nueva, las modas. Pero el Evangelio, amados hermanos, es el mismo y tiene el mismo mensaje de generación en generación. Es la verdad que ha sido una vez dada a los santos, como menciona Judas en su versículo 3. Hay solamente un evangelio. Pablo pronuncia una maldición sobre los que predican un evangelio nuevo y diferente en Gálatas 1, versículos 8 y 9. Asimismo, Pedro escribe sobre la verdadera gracia de Dios, disponible solamente por las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo y de sus apóstoles. Al igual que Pedro, los pastores fieles le recuerdan al pueblo de Dios la verdad básica, porque los seres humanos olvidan fácilmente. Una frase repetida a menudo en el Antiguo Testamento es: y olvidaron. Segunda de Pedro nos da 3 cosas para recordar. Recordar nuestro llamado, las advertencias y nuestro futuro. En este recuadro, hermanos míos, podemos nosotros encontrar estos 3 recuerdos. Recuerde en primer lugar su llamado. Está en 2 de Pedro capítulo 1, versículo del 1 al 15. Recuerde sus advertencias en 2 de Pedro capítulo 1, versículos del 16 hasta el capítulo 2, versículo 22. Y recuerde su esperanza futura, todo el capítulo 3. Ahora, hermanos míos, vamos a entrar al primer punto. Recuerde su llamado. Vamos a ubicarnos y vamos a escuchar, a sentir y a meditar en este llamado que ha hecho San Pedro, que nos hace recordar San Pedro acerca del llamado de nuestro Dios hacia nuestras personas.
En primer lugar, recuerde la provisión de Dios para la salvación. Cuán importante es esto, ¿no? Hay que recordar la provisión de Dios para la salvación. Hermanos míos, segunda de Pedro capítulo 1, versículos 3 y 4. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas lleguemos a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Y aquí se nos menciona a dos grupos. Por un lado, los que huyen de la corrupción del mundo. Y por otro lado, los que se enredan en la corrupción del mundo. Los que huyen de la corrupción del mundo es el grupo dirigido por el Espíritu Santo. Él, el Espíritu, nos ayuda a huir del pecado que está en este mundo. Por otro lado, los que se enredan en la corrupción del mundo son guiados por los malos deseos, son vencidos por el pecado y por todas las tendencias que hay en nuestro entorno. ¿Cuál es el problema? El problema que plantea aquí Pedro es la corrupción. La corrupción que hay en el mundo a causa de ¿qué? De la concupiscencia. La palabra concupiscencia es empleada aquí, la palabra griega epitumía, lujuria. La corrupción es otra palabra, ¿para qué? Para pecado. Los ejemplos de la corrupción, ¿cuáles son? El asesinato, los pecados sexuales, la avaricia, la mentira, el robo, los chismes, la embriaguez, la glotonería, las calumnias y el orgullo. Todas estas formas de pecado y de corrupción son el resultado de satisfacer la lujuria, los malos deseos de nuestra carne. Por eso es que Pedro, en su primera epístola, nos invita a no conformarnos a los deseos que antes teníamos estando en nuestra ignorancia. Nos pide también que no vivamos conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Saben, hermanos míos, este es un asunto que hay que recordar. El pecado es malo, pero el pecado es fruto, ¿ya? Es el fruto de un proceso que se va a ir dando en nuestro interior si nos dejamos guiar por nuestros deseos. El problema más profundo del pecado es la raíz. ¿Cuál es la raíz? Los malos deseos. Los malos deseos son la raíz de todo pecado. Todos aquellos que son guiados por la carne son esclavos de estos malos deseos. Sin Cristo, todos los seres humanos somos prisioneros de los malos deseos de nuestra carne. Este es un problema bastante serio. Sin embargo, hay una solución. Dios nos ha dado, hermanos míos, todo lo que necesitamos para poder llevar una vida santa. Es posible escapar de esta esclavitud, de los malos deseos y de la corrupción, cuando somos participantes de la naturaleza divina a través del nuevo nacimiento en Cristo Jesús. Comenzamos a caminar en libertad en vez de caminar en esclavitud, con un conocimiento y una realidad personal con Jesucristo. Llegamos a ser libres, escapamos de ser prisioneros de la lujuria y de la corrupción del mundo. Y gloria a Dios por eso. En el cuadro que estamos viendo, es Dios quien nos da el poder. De Él proviene el poder. Él ha derramado preciosas y grandísimas promesas a través de su evangelio.
Los creyentes entonces conocemos y participamos al aceptar a Cristo como nuestro Señor y Salvador, participamos de la naturaleza divina. A esto se le llama la regeneración. Esta regeneración, esta presencia del Espíritu Santo nos va a ayudar a huir de la corrupción. No solamente una vez, sino siempre, en cada momento de nuestra vida. Pedro recuerda a sus lectores lo que Dios ha hecho por cada uno de los creyentes. De la siguiente manera, les leo 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 3. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Aleluya. Nuestra relación con Dios y nuestro conocimiento personal de Él cambian la manera en que vivimos. Los creyentes podemos todavía ser tentados por los malos deseos de la carne, pero ya no somos esclavos de la carne. ¿Me está entendiendo usted? Entonces ya no estamos bajo esa esclavitud. El mundo a nuestro alrededor es como un completo basurero. La palabra griega para corrupción puede referirse a la comida podrida o comida descompuesta. El mundo está lleno de descomposición moral. Por todas partes vemos violencia, amargura, odio, lujuria, crimen y frustración. Toda esta inmundicia proviene de las pasiones humanas, amados hermanos. Los deseos malvados de tener y controlar crean una sociedad de corrupción. Una vez, como desesperados, estuvimos atrapados en medio de esta inmundicia. Pero gracias a Dios, hoy somos partícipes de la naturaleza divina y huimos ya de esta corrupción. Podemos visualizar allí, como vemos en el gráfico, que la salvación es un viaje desde la tierra hasta el cielo. Tiene un principio, mis amados hermanos, tiene un principio, tiene un centro y un destino. La salvación principia con un nuevo nacimiento, cuando comenzamos a participar de la naturaleza divina. El centro del proceso es la salvación continua a través de nuestros años en la tierra, mientras estamos creciendo dentro del camino del Señor, creciendo en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A través de nuestra perseverancia y fe, podemos obtener el fin de nuestra fe, que es la salvación, amados hermanos, ¿no? Que es la salvación de nuestras almas. Durante esta parte central de la salvación, estamos perfeccionando la santidad. Nuestra salvación culminará con nuestra glorificación, tal como usted está viendo ahí en el gráfico en la parte de arriba, la glorificación, y esto se dará cuando Cristo vuelva, mis amados hermanos, en este punto de la glorificación. Pedro dice que esta fase final está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Asimismo, él dice que aunque sometida a prueba nuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado nuestro Señor Jesucristo. Mientras crecemos en gracia, nuestro sufrimiento, lágrimas y dolor son verdaderos. Este sufrimiento, hermanos, es necesario y nos permite ser transformados de gloria en gloria hasta que lleguemos a la semejanza de nuestro Señor Jesucristo. Así como Pedro escribió, pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado, para no vivir el tiempo que resta en la carne, conforme a la concupiscencia de los hombres. Así que vemos que huir de la lujuria y de la corrupción es un proceso.
Le llamamos santificación. Este proceso largo que culminará cuando estemos cara a cara con nuestro Señor Jesucristo. Gloria a Dios. Aleluya. Este proceso, hermanos, es constante y nos lleva, hermanos, a luchar y a perfeccionarnos a cada momento, a ir corrigiendo aquellos errores y aquellas tendencias que tenemos aún dentro de nosotros siendo cristianos. Conocer a Dios y escapar de la corrupción van de la mano, hermanos míos. Desde la regeneración hasta la glorificación, desde el nuevo nacimiento hasta que obtengamos el cuerpo glorificado. Hasta ese momento, amados hermanos, continuamos avanzando, continuamos hacia adelante. Gloria a Dios. Aleluya. Y nuestra esperanza está en ser glorificados con un cuerpo nuevo, un cuerpo distinto. Los creyentes, hermanos, huyen del pecado y de la corrupción del mundo, participando de la naturaleza divina y por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo. Personalmente se lleva esta relación en una relación viva. Esto no significa que no cabe la posibilidad de volver al pecado y otra vez a la esclavitud del mundo, pero experimentamos poder espiritual al conocer y permanecer en Cristo. Una vez éramos esclavos del pecado, entonces conocimos a un nuevo amo, Cristo, quien nos liberó de esta esclavitud. Ve usted, mi hermano, ahí hay un cuadro de lo que nosotros debemos añadir. Añadir, amados hermanos, recuerde que el crecimiento espiritual es una parte vital de nuestra salvación. Esto se encuentra en 2 de Pedro, capítulo 1, versículos del 5 al 11. La salvación, hermanos, tiene un comienzo, un intermedio y un final, como les decíamos hace un instante. Así pues, Pedro nos desafía a cada uno de nosotros y nos dice, ustedes también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadan a nuestra fe, añadan a su fe. ¿Qué debemos añadir a la fe? ¿Qué es lo que debemos añadir a la fe? Pues vemos en este cuadro, ¿no? Lo que debe ser añadido a la fe. En primer lugar, virtud, que proviene de la palabra griega arete. Y la virtud es algo que nos va a ayudar a poder vencer las inmundicias y las manchas y toda señal de putrefacción que propagan por todos lados los falsos maestros. También nos pide Pedro que podamos añadir, ¿qué cosa más? A la virtud añadirle conocimiento, gloria a Dios. Al conocimiento, dominio propio. Al dominio propio, paciencia. A la paciencia, piedad. A la piedad, afecto fraternal. Y al afecto fraternal, amor. La fe, como ustedes podrán ver, hermanos, es la primera de la lista de 8 cualidades que menciona San Pedro en esta parte de su segunda epístola. La fe es esencial y fundamental en nuestra relación con Dios. Recuerde lo que está escrito en Hebreos 11:6. Sin fe es imposible agradar a Dios. El justo debe vivir por fe. Hay 2 elementos de la fe salvadora. Primero, la fe confía en Dios. La fe es una convicción firme basada en la revelación de Dios a nosotros mismos. La fe es la certeza firme de que Dios hará lo que Él ha prometido en su palabra. Segundo, la fe también es una vida de acción. Pedro une la fe y las obras. El apóstol insiste que una fe firme
Una firme convicción de salvación en Dios produce una conducta personal ética y moral. Aleluya. Gloria a Dios. Bendito sea el Señor. Luego de esto nos dice que la bondad es la fe en acción. La bondad es la vida justa producida por la fe. Como las otras cualidades enumeradas por Pedro, la bondad no es estática, sino dinámica, en acción. Tiene que actuar. La fe se revela en nuestros buenos pensamientos, en nuestras buenas decisiones y en nuestras buenas acciones. La fe es buena hasta la médula, hasta lo más profundo. Vive para ser buena y para hacer el bien, para agradar a Dios y obedecerle. Añadir bondad a nuestra fe es vivir para ser cada vez más semejantes a nuestro Señor Jesucristo. Así que acrecentemos la bondad, permitiéndole al Espíritu Santo producir ese fruto en nosotros, inclinando nuestra vida hacia Él. ¿Qué más nos dice Pedro? Que el conocimiento acerca de la salvación nunca es solo meros datos, mis amados hermanos. Amén. No es meros datos. Si solo con saber lo que dice el Evangelio se produjera la salvación, entonces todos los que han oído alguna vez o han leído la Biblia o se han memorizado algo del plan de salvación serían ya salvos. En cambio, muchos son llamados a Cristo por el Evangelio, pero pocos son elegidos. ¿Por qué? Porque se niegan a creer y a someterse a Cristo como el dueño, como su Señor. Saben, hermanos míos, hay mucha gente que conoce de Dios, pero esa gnosis, ese conocimiento, hermanos míos, no solamente queda aquí, debe ponerse en práctica. En las cartas de Pedro, conocimiento significa conocer a Dios en una relación cada vez mayor. A medida que nuestro conocimiento en la relación con Dios va aumentando, nuestra relación con Él va a llegar a ser muy profunda y mucho más fuerte. Si vemos en el cuadro, encontramos dominio propio. Dominio propio también forma parte del fruto del Espíritu Santo. Dominio propio en Creteia. Este precioso fruto aparece y crece en nuestra vida cuando nos sometemos a los susurros apacibles del Espíritu Santo. Cuando la ira explota, el Espíritu nos calma con pensamientos sobre la forma correcta de responder. Cuando las tentaciones nos atraen, el Espíritu dirige nuestros pensamientos apartándonos de los malos deseos y llevándonos hacia acciones y actitudes que agradan a Dios. Un jinete dirige un caballo que se somete. Asimismo, cuando nos sometemos al Espíritu Santo, añadimos el fruto del dominio propio que el Espíritu produce en nuestra vida. Otra de las virtudes que aparece en esta lista bella es la paciencia, upomone. En su primera carta, Pedro animó a los esclavos a soportar, a tener paciencia, si reciben azote por hacer lo bueno. La paciencia de los creyentes, hermanos, tienen dos lados, el lado activo y el lado pasivo. Con respecto al lado activo, la paciencia o perseverancia activa se ve en la parábola del sembrador. Usted sabe, el sembrador lanza la semilla y tiene que esperar. Tiene que esperar que esta semilla, hermanos, produzca el fruto correspondiente. Esa es la paciencia activa, pero también tiene una paciencia activa. La paciencia pasiva, disculpen, se ve en Jesús, quien soportó la cruz y la persecución que comenzó luego. Pero cuando padecía, no amenazaba. Pedro nos está recordando que nuestra paciencia en Cristo es vital para nuestra salvación.
Dios nos salva cuando hacemos nuestra parte. Pedro está enfatizando que necesitamos poner toda diligencia por esto mismo, para añadir esta cualidad de la paciencia a nuestra vida en una medida cada vez mayor, para que nuestra salvación se encuentre segura. La sexta cualidad de todo creyente es la piedad. Eusebia. Como actitud, la piedad significa respetar y honrar humildemente a Dios. Como acción, la piedad significa imitar a Dios. La gente piadosa es semejante a Dios en santidad, en justicia, en verdad, en fidelidad, en amor, en misericordia y en generosidad. Debemos ser piadosos, como Cristo es piadoso. La séptima cualidad que debe tener todo creyente para su crecimiento es el afecto fraternal. Esta palabra se compone de la unión de dos palabras, filos, que es amor, y adelphos, que es hermano o hermana, o algún otro miembro de la familia. Filadelfia es el afecto que un creyente tiene para los hermanos, para los miembros de la familia de Dios. Aleluya. Es el amor humano hacia un amigo. Este amor fraternal se conoce por la lealtad y por pasar por alto la excentricidad y las faltas de otra persona. ¿Cuántos conocemos hermanos así? Que en verdad exasperan. Necesitamos entonces mucho la ayuda de Dios para demostrar afecto fraternal. Y la última cualidad que todo creyente debe tener para su crecimiento espiritual es el amor ágape. El amor ágape es sobrenatural. Pedro utiliza Filadelfia para el amor entre hermanos de la iglesia. Sobre este amor humano, por encima de este amor humano, está el amor ágape. Es un amor que el Espíritu Santo produce en nosotros. Jesús enseñó que este amor ágape es la cualidad principal que demuestra al mundo que somos seguidores de Cristo. El amor ágape le dio el poder a Jesús para que se sacrificara por nosotros. El amor filadelfo es amor humano para los amigos. El amor ágape es divino y lo necesitamos para todos, absolutamente para todos, aún para nuestros enemigos. El amor ágape brilla más cuando aparece en nuestras circunstancias más difíciles. ¿En forma de qué? De paciencia, de bondad, de alegría, de humildad, de cortesía, en pensar en otros, en perdón y en verdad. Así que el Espíritu dirige a Pedro a poner el amor ágape en el lugar más alto y más trascendental de la lista. Pedro nos dice que todas estas cualidades las necesitamos en abundancia. En abundancia demuestra que las cualidades tales como la bondad, el conocimiento, el dominio propio, la paciencia, la piedad, el afecto fraternal y el amor, todas son cualidades que no están fijas ni estáticas. No se reciben una vez y ahí nomás queda, no. Más bien son dinámicas. Pueden ir creciendo o, lamentablemente, disminuyendo. En la vida espiritual nadie se queda quieto por mucho tiempo. O vamos hacia adelante o vamos hacia atrás. San Pedro nos exhorta a esforzarnos y a seguir hacia adelante. Los que no crecen en gracia, lamentablemente viven en gran peligro. Llegan a ser como los creyentes de Hebreos capítulo 5, ¿no? Ya era tiempo, hermanos, de que ellos fueran maestros, pero se les había olvidado el ABC de la fe. Necesitaron que alguien les volviera a enseñar los fundamentos de nuestra fe.
Hermanos míos, perdemos lo que nos negamos a utilizar. Por el contrario, hacemos nuestra vocación y elección firme, esforzándonos por añadir más a nuestra fe. Gloria a Dios. Recuerde las advertencias, hermanos míos. Esto se encuentra en 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 16, hasta el capítulo 2, versículo 22. Los profetas del Antiguo Testamento, Jesús y los apóstoles hablaron siempre de parte de Dios. Pedro hace un contraste entre estos siervos verdaderos de Dios y los falsos profetas y los falsos maestros. Al principio de su ministerio, Pedro tuvo que enfrentarse a burladores. En el día de Pentecostés, hubieron muchos que decían que ellos estaban ebrios, los 120. Años después, los falsos maestros pusieron en ridículo la creencia de que Jesús volvería. Pedro introduce este tema, el regreso de nuestro Señor en 2 de Pedro 1:16, amados hermanos. Y ahora nos sumergimos en esta parte. Hermanos míos, aquí encontramos las enseñanzas de verdaderos profetas contrastadas con las enseñanzas de falsos profetas y maestros. Los verdaderos profetas y maestros nos cuentan historias que no son inventadas, sino que son extraídas de la Biblia. Los falsos maestros y los falsos profetas nos narran, nos cuentan, nos enseñan historias arregladas. ¿Para qué? Para explotar a la gente. Las enseñanzas de los verdaderos profetas nunca han tenido su origen en la voluntad del hombre. Las enseñanzas de los falsos profetas y falsos maestros incluyen herejías e historias de hombres o de demonios. Las enseñanzas de verdaderos profetas y maestros llegaban cuando los que hablaban eran impulsados por el Espíritu Santo. Las enseñanzas de los falsos maestros y de los falsos profetas llegan mientras los que hablan son arrastrados por la codicia, la depravación y los deseos corruptos de la carne. Las enseñanzas de verdaderos profetas y maestros brillan como luz en la oscuridad hasta que Cristo vuelva. Las enseñanzas de los falsos profetas y maestros destruyen. Se exalta a sí mismo cada profeta falso y cada falso maestro. Conducen a sus seguidores a la oscuridad y hacen quedar mal al cristianismo. Por eso, atentos. Aquí, hermanos, hay una advertencia. Preste atención a las escrituras como una antorcha que brilla en un lugar oscuro. Podemos referirnos a esta exhortación como una advertencia. ¿Por qué? Porque sabiendo de antemano todo esto, no guardamos. Y si no lo guardamos, no seremos entonces arrastrados por el error de los inicuos y probablemente caeremos de nuestra firmeza. Quiero leerles 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 19. También la palabra profética más segura, a la cual hacemos bien en estar atentos, como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en nuestros corazones. ¿Cómo puede ser la palabra de los profetas la más segura? Los profetas predijeron tanto la primera como la segunda venida de Cristo. Hubo varias cosas que hicieron que las palabras de los profetas fueran más seguras. Como el escritor de Hebreos dijo, en el pasado Dios habló a través de los profetas, pero en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. El cristianismo se basa en hechos históricos. Las escrituras sobre el ministerio de Cristo, su nacimiento, vida, muerte,
resurrección y enseñanza hacen las palabras de los profetas más seguras. Pedro nos recuerda que debemos prestar atención a las santas palabras. Asimismo, lo que Pedro, Jacobo y Juan presenciaron en el monte de la transfiguración hace la palabra de los profetas mucho más segura. Las señales, los prodigios y los testimonios personales son confirmación poderosa de lo que enseñan las Escrituras. Pedro, en primer punto, hermano, nos insta a prestar atención en las Escrituras como a una antorcha que brilla en un lugar oscuro. Toda persona que camina en la tierra, hermanos míos, toda persona que camina en esta tierra, sabe el temor y el peligro de caminar en la oscuridad, en la noche, donde no hay iluminación. Toda clase de accidentes pueden suceder y aún la propia muerte. Pero Dios tiene cuidado de nuestra seguridad, así que Él nos ha dado una luz que siempre hará que el día sea más claro y que la noche pueda ser transitable. La palabra de Dios es una lámpara para nuestros pies, una luz para nuestra senda. La Escritura es una luz, hermanos míos, que nos permite viajar por seguridad a través de un mundo oscuro. Evitamos los tropiezos y los peligros mortales, prestando atención a la palabra de Dios. Por eso nos dice también que le prestemos atención a la Escritura. ¿Por qué? Porque es la palabra de Dios. Hermanos míos, las palabras, entendiendo primero esto, nos dicen que esta verdad es muy importante. Debemos entender que ninguna profecía es de interpretación privada. Las Escrituras no se originaron por capricho o voluntad humana. Estas llegaron no proveniendo de los hombres, sino de inspiración divina. Cuando los profetas que hablaron y escribieron las Escrituras, hermanos míos, debemos tener cuidado y entender, hermanos, que las Escrituras no llegaron para ser interpretadas en forma privada o personal, y no debemos tergiversarla con nuestras interpretaciones privadas tampoco. Debemos entender esto. Debemos reconocer y tratar las Escrituras como lo que son. Son la palabra de Dios. Todo lo que está escrito en la Biblia es palabra de Dios. En el versículo 21 de esta porción, Pedro nos da 3 datos claves sobre la inspiración bíblica. Número 1, nos dice que la Biblia es la palabra de Dios. Dios no se adapta ni utiliza los mejores pensamientos del hombre. El origen de la Escritura es Dios, no la voluntad humana. Segundo, los santos hombres de Dios hablaron. Aunque utilizaron sus propias palabras, lo que decían era un mensaje y una revelación poderosa de Dios. Tercero, siendo inspirados por el Espíritu Santo manejó y supervisó el proceso. Él vigiló a los escritores bíblicos. El Espíritu Santo los dirigió y los inspiró para comunicarnos el mensaje de Dios a cada uno de nosotros. Aleluya. Dios inspiró a los hombres santos que hablaron antes. Dios puso su aliento y su inspiración en las Escrituras. Por lo tanto, creemos que las Escrituras son infalibles e inerrantes. Infalibles, es decir, que no tienen falla alguna, son fidedignas y verdaderas. Inerrantes significa que la Escritura no contiene ningún tipo de error. Hermanos míos, gloria a Dios. La advertencia que continúa, hermanos, es: guárdense de los falsos profetas, de los falsos apóstoles y de los falsos maestros. Encontramos falsos profetas como Balaam a través de todo el Antiguo Testamento, ¿cierto? Era abundante la presencia
de falsos profetas. Asimismo, encontramos también falsos maestros dentro de la iglesia. Los falsos maestros, hermanos, se ven como ovejas. Por eso nos pide el Señor que nos guardemos de los falsos profetas que vienen a nosotros como vestidos de ovejas. Los falsos maestros se mezclan con las ovejas. Pedro y Pablo advirtieron que estos maestros están entre nosotros, dentro de la iglesia. Los falsos maestros hablan como ovejas, llevan la Biblia y citan escrituras de la Biblia, pero fuera de contexto. Recuerde que Satanás empleó el mismo método cuando quiso tentar a nuestro Señor Jesucristo. Las enseñanzas de estos hombres mezclan errores y mezclan la palabra del Señor. Esto es lo que produce las herejías. Por eso en 2 Pedro capítulo 2, versículo 1 escribe el autor: introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató. Una herejía es una doctrina o enseñanza que mezcla la verdad con el error, como leche con veneno, hermanos. O bien una herejía puede ser una verdad desequilibrada, fuera de contexto o desproporcionada. Pedro advirtió que la herejía era una opinión falsa sobre Cristo. Y también los falsos maestros destruyen a las ovejas. Hermanos míos, los falsos profetas que vienen a nosotros vienen vestidos de oveja, pero por dentro son lobos rapaces. Lo que una oveja es para un lobo, lo es un creyente para un falso maestro. Hermanos, la avaricia es un pecado terrible. Puede tentar a un ángel con el intento de gobernar al nivel de Dios. Lucifer cayó en ese pecado. Puede incitar a una pareja a comer el fruto prohibido. Preguntémosle a Adán y a Eva. Puede conducir a un hombre que es conforme al corazón de Dios a asesinar a un soldado leal, tal y como lo hizo David. Tengamos cuidado, hermano. Es la avaricia la que guía a estos falsos maestros. Son amantes del dinero, son amantes de las ganancias deshonestas. Cuidémonos, hermanos, de estas personas. Vea, hermano, allí este recuadro. Gloria a Dios. En este recuadro, hermanos, podemos ver lo que le pasó. Las liberaciones de Dios. Él confirmó a los ángeles justos. Sin embargo, él canceló a los ángeles que decidieron creerle a la mentira de Satanás. Esta es una advertencia, hermano, que Dios nos da. Recuerde que el juicio de los falsos maestros es más que seguro. Dios rescató a Noé del diluvio, hermanos. Sin embargo, destruyó a esa generación, la generación de Noé. Rescató a Lot mientras huía de Sodoma. Y Dios destruyó a toda Sodoma y Gomorra. Hermanos míos, Dios protege espiritualmente a cada uno de los creyentes justos. Él salvó del pecado una vez a los falsos maestros, pero más tarde lo negaron. Él destruirá a todo falso maestro, a todo falso hombre que pone sus enseñanzas por encima de la palabra de Dios. Dios liberó a Israel de Egipto, pero también destruyó a su pueblo en el desierto porque decidieron obedecer a hombres perversos que los incitaban a no creer en Dios. Dios quería que supiéramos que aún los ángeles pueden perder su hogar celestial y aún su posición alta. Guardémonos, hermanos. Cuidémonos. Recordemos eso. Dios salvó a Lot, pero condenó a destrucción a las ciudades de Sodoma y Gomorra. Dios salvó a los justos, pero juzgó a los pecadores en el pasado. Así que podemos confiar en que Él juzgará a estos falsos maestros y a todos los impíos en el futuro. Pedro hace una advertencia y da un estímulo.
La advertencia es para los que no crecen en la gracia, pero como los falsos maestros, su moral y sus acciones niegan al Señor que los rescató. Su castigo es tan seguro como el juicio de Dios a los pecadores en el pasado. En cambio, los creyentes en crecimiento espiritual están viajando hacia el hogar donde mora la justicia. A diferencia de los falsos maestros, sigamos fieles a nuestro Señor Jesucristo. Hay otra advertencia. Recuerde las características de los falsos maestros. Hay que estar atentos a estas características, mis hermanos. Gloria a Dios. ¿Cuáles son los rasgos, las características de estas personas? Veamos este cuadro. ¿Cómo podemos reconocer a los falsos maestros? En primer lugar, son divisionistas, engañadores. ¿Cuáles son sus acciones? Introducen herejías que destruyen a los creyentes. Son rebeldes, son egoístas. ¿Cuáles son sus acciones? Niegan al Señor que los rescató. Estos falsos maestros, estos falsos profetas, son avaros, aman el dinero. Por lo tanto, van a explotar a los creyentes con un sinfín de cuentos. Son lujuriosos, son rebeldes, son atrevidos, son arrogantes. Siguen la lujuria de la carne, desprecian la autoridad de Dios y a los pastores a quienes Dios ha puesto para dirigir la obra del Señor. Otros rasgos de los falsos maestros es que no tienen temor de difamar, son como animales irracionales, criaturas de instinto. ¿Qué es lo que hacen ellos? Calumnian, blasfeman, padre, hermanos míos. Otro rasgo de estos despreciables es que son inmundicias y manchas y defectos, buscadores de placer, gozan de deleites diarios, se recrean en sus errores. Su característica resaltante es que son adúlteros, seductores, habituados a este tipo de pecados. Nunca dejan de pecar, seducen a los inconstantes. Dejaron el camino correcto, siguiendo la enseñanza de Balaam. Son fuentes sin agua estos falsos maestros. Son como nubes sin lluvia, nubes empujadas por una tormenta. Prometen lo que no pueden cumplir, hermanos. Son orgullosos, son carnales. Hablan palabras infladas y vanas. Son presuntuosos. Son esclavos de la corrupción. Prometen libertad siendo ellos esclavos. Menciona San Pedro y junto con Judas, 2 veces muertos, una vez antes de conocer a Cristo y otra vez después. Hermanos, después de escapar de la corrupción del mundo, estos hombres y mujeres se han enredado otra vez en estos perversos errores. Por último, hermanos, recuerde su esperanza futura. Recuerde lo que viene. Recuerde el propósito de todo lo que se ha escrito, tanto en la primera como en la segunda epístola de Pedro. Hermanos míos, recordemos otra vez. No nos caigamos, hermanos, de esta bendición. Ahí está. Veamos. ¿Qué podemos recordar aquí? Podemos, hermanos, depender de las promesas de Dios sobre el final de los tiempos. Aleluya. Después de su resurrección, Jesús comisionó a Pedro y le dijo: apacienta a mis corderos, pastorea a mis ovejas, apacienta a mis ovejas. Por más de 30 años, Pedro fue pastor del rebaño del Señor. Ambas cartas, las de Pedro, son muy pastorales. Leyendo estas cartas vemos el corazón de un pastor por sus ovejas, por las ovejas que él ama. El Señor le reveló a Pedro que pronto moriría.
Pronto abandonaría el cuerpo en el cual vivía. En breve Pedro sería crucificado boca abajo, hermanos. Wow. Los falsos maestros decían que la promesa de Dios no era confiable. Como la serpiente en el Edén, ellos dijeron que no podíamos depender de la palabra de Dios. Pusieron en ridículo la creencia de que Cristo volvería. Decían que su larga demora era prueba de que Él no iba a volver. Pedro les dice a todos ellos, sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias y diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como en el principio. En contraste con los burladores, hermanos míos, Pedro insiste en que la palabra de Dios es verdad. Pedro refuta a estos burladores y nos recuerda que desde la creación no todo ha permanecido sin cambio. ¿Cuál es la solución? Pedro defiende la palabra de Dios y confía en ella. Él insiste en que la palabra de Dios es poderosa y confiable. Dios creó el mundo por su palabra, Dios habló y el diluvio sucedió. La palabra de Dios ha sido, es y será confiable en el pasado, en el presente y en el futuro. La profecía de Pedro sobre el fuego futuro no es una profecía nueva. A través del Antiguo Testamento y del Nuevo, los profetas y los apóstoles escriben sobre un día venidero en el cual el Señor vendrá y juzgará todo. El día del Señor. Los burladores, los incrédulos y los infieles llegarán. Pero recuerde, nuestro futuro es tan seguro como lo es la palabra del Señor. Nuestro Señor volverá, hermano, para castigar al malo y recompensar al fiel. Nunca dudemos de la palabra de Dios. La destrucción causada por un solo volcán es asombrosa. Acá hay un ejemplo, el caso del volcán Etna en Pompeya, el Vesubio, disculpe, en Pompeya. Ese volcán explotó y toda esa ciudad se convirtió en un vestigio de lo que puede producir la erupción volcánica. Los volcanes no erupcionan constantemente, pero cuando lo hacen, destruyen. Pedro hace un contraste entre los enemigos de Cristo y los seguidores de Cristo. El enemigo de Cristo introduce herejías y tergiversan las escrituras. Olvidan deliberadamente el diluvio y los castigos de Dios sobre la tierra. Se destruyen y conducen a otros a caer de su posición segura. Por otro lado, hermanos míos, los seguidores de Cristo confían en la palabra de Dios. No se le olvide, Dios no es lento, solamente es paciente. Y el seguidor de Cristo evita caer durante su crecimiento. Hermanos míos, recuerde entonces, hermano mío, delante del Señor, evitemos caer, hermanos, evitemos caer de esta gracia en la cual Dios nos ha colocado en estos días tan lindos, en estos días de gracia y de salvación. Evitemos caer de nuestra posición segura, mis amados. Evitemos caer, ¿de qué manera? Creciendo en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Aquí, hermanos, tenemos que detenernos en este instante. Hermanos míos, es tiempo de que nosotros despertemos, de que busquemos crecer, de que no nos quedemos en ese mismo lugar, en esa misma posición en la que hoy nos encontramos. En 2 de Pedro, capítulo 3, versículos del 11 al 13, Pedro escribe, puesto que todas estas cosas han de ser deshechas,
¿Cómo no debemos nosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándonos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán? Pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Pedro advirtió, hermanos, que el día del Señor va a venir como un ladrón en la noche, repentino e inesperado. Los cielos desaparecerán, el fuego derretirá los elementos y quemará la tierra en la cual nosotros vivimos. Dios derramará su ira sobre esa generación, la generación que quede tras el arrebatamiento. Segunda de Pedro comienza con poniendo toda diligencia y termina con procurad con diligencia estar sin mancha e irreprensible. Tome el tiempo para mirar atrás a la cruz con gratitud, pero continúe caminando hacia el cielo, hacia adelante. De gracias porque usted llegó a ser un bebé en la familia de Dios, pero crezca, mi hermano, añadiendo esas cualidades a la fe, las otras 7 cualidades. Dele gracias a Dios a lo largo del día por lo que Jesús hizo por nosotros en la cruz del Calvario. Alábelo por lo que Él está haciendo en nosotros por su palabra. Según de Pedro, capítulo 3, versículos del 17 al 18, leemos. Así que nosotros, oh amados, sabiéndolo de antemano, guardémonos, no sea que arrastrados por el error de los inicuos caigamos de nuestra firmeza. Antes bien crezcan en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea gloria, ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Hermanos míos, estamos terminando ya esta parte, esta sesión. Pero recuerde que seguir a Cristo es como montar una bicicleta. Uno debe mantenerse en continuo movimiento, caso contrario, caerá. De igual manera, debemos estar en constante crecimiento hacia adelante, hacia nuestra elección, hacia donde Cristo nos ha llamado. Evitemos el peligro de los falsos maestros, prestándole atención a quienes, a los verdaderos maestros. Evitemos ir hacia atrás, yendo siempre hacia adelante. La santidad comprende lo que Jesús hizo por nosotros en la cruz y lo que Jesús hace en nosotros. Para crecer en la gracia, debemos depender del poder de las Escrituras y del Espíritu Santo. No escapamos de la corrupción del mundo por nuestra propia fuerza, sino que Jesús nos salvó de la esclavitud de los pecados pasados. De la misma manera, no podemos vivir la vida santa y piadosa hoy por nuestro propio esfuerzo, pero Dios nos ha dado todo lo que necesitamos para la vida y la piedad por medio de nuestro conocimiento de Él. Conocer a Dios de una manera personal es la clave a la santidad y a la piedad. Conocer a Dios en nuestra experiencia diaria significa que vivimos en una relación cercana, íntima con Él, permaneciendo en Cristo como las ramas permanecen en una vid. Conocer a Dios significa amar lo que Él ama y odiar lo que Él odia. Significa decirle no a lo que es incorrecto y sí a lo que es correcto. Tengamos cuidado contra los que distorsionan la Biblia. Los falsos maestros utilizan las Escrituras. En vez de enfatizar lo que quieren decir, las Escrituras las tuercen. Es decir, cambian el significado de las Escrituras para apoyar sus enseñanzas depravadas. El peligro que Pedro advirtió sigue siendo hoy tan puntual en medio de esta pandemia, en medio de este engaño a través de la internet, a través de medios de comunicación que nos traen a estos falsos maestros, a estos depravados y pervertidos. La advertencia de Pedro sigue siendo puntual para hoy día.
Pedro nos dice de esta gente que han dejado el camino recto. Han dejado el camino recto para seguir sus propios caminos. Amados hermanos, que Dios los bendiga, que Dios los guarde. Les deseamos a cada uno de ustedes lo mejor y no se olviden, nos vemos en la sesión número 6. Dios los bendiga. De mi parte, gracias. Amados hermanos, esto fue nuestra sesión número 5. Gloria a Dios. Hasta la sesión número 6.